Bienvenidos. En este podcast encontrarás reseñas de libros, cómics y más. Yo soy Elizabeth. Y yo soy Carlos. Y nosotros somos El Estante. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien en este ya abril del 2023. ¿El capítulo va a salir en abril? Sí. Estamos en diciembre. Bueno, hoy, directo al grano, ¿no? Hoy vamos a hablar de un libro de una autora que nos gusta mucho, ¿no? Y ella es... C.J. Tudor. Nosotros ya habíamos reseñado un libro de ella que se llama El hombre de Tiza y lo pueden encontrar en el programa número 39, recuerden. Sí. Y ahora vamos a reseñar su segundo libro, cuyo título original es The Taking of Annie Thorne, que salió en 2019, pero pueden encontrar también la versión en español como La desaparición de Annie Thorne, ¿no? Por las editoriales de Plaza y James y de Bolsillo. En inglés también tiene el título de Hiding Place, así que no se confundan, los dos libros son iguales, títulos en inglés diferentes, y yo he visto muchos reclamos en Amazon por eso. Las personas que han comprado el libro en inglés decían, compré los dos libros porque me gusta Tudor y compraron dos libros pensaron que eran diferentes y eran el mismo, dicen, ¿no? Claro. No, sí, yo había visto que las editoriales en inglés, pero tenemos la versión americana de Estados Unidos y la de Gran Bretaña, ¿no? Recordemos que Tudor es británica. Y obviamente en Estados Unidos salió como The Hiding Place y en Gran Bretaña The Taking of Annie. Ya. A mí me gusta más el título de The Taking of Annie, no sé, porque habla sobre la desaparición de Annie, pues, ¿no? Es todo el libro. Claro, yo creo que debería estar Annie en el título. Sí, entonces, exacto. Que no esté me parece raro también. Claro, bueno, desde ese programa, ¿no? El programa 39, ella ha publicado otros libros, ¿no? Por ejemplo, continúa publicando, ¿no? Sí, tenemos The Other People, ¿no? Que traducido al español es La Otra Gente. La Otra Gente. También tenemos The Burning Girls, traducido al español es un poquito diferente, Las Chicas de Chapel Croft, ¿no? Y ahora, bueno, en el 2022 salió uno que se llama A Silver of Darkness, que es una colección de historias cortas. Creo que aún no ha salido publicado en español, pero en portugués ya acaba de salir, justo lo vi ayer en el catálogo. Sí. Entonces hay que apuntar ya esos títulos. Sí. Y también en 2003, en enero, me parece que publicó The Drift y hay muy buenas críticas según lo que vi ahí en las reseñas, así que me parece que va mejorando con cada historia, ¿no? Sí, sé. Exacto. Y mira que ella tiene, parece que una regla, ¿no? Está publicando un libro por año. Desde que comenzó, parece que es regla de su editorial y todo eso, ¿no? Entonces está siendo constante. George R. Martin, aprende. Queremos la continuación. Sí, bueno. A nosotros nos gustó su libro estrella, El hombre de Tiza, ¿no? Y por eso buscamos otros libros, claro, en promoción, ¿no? Y a pesar de que hay mucha polémica con esta autora, ¿por qué? Porque muchos dicen que su primer libro, ¿no? Se parece mucho a Id, y de hecho, ¿no? Él salió en qué época, en el 2017, 2018 ese libro, 2018 si no me equivoco, sí. Y en esa época también salió la película de Id, entonces esta historia, ¿no? De este grupo de niños que tenían como que aventuras y al mismo tiempo, en paralelo, pasaban tantos años, ¿no? Y recordaban algo que había pasado en el pasado. Había mucha referencia de King. Y ella admite que sí, que ella se inspira bastante en él, ¿no? Pero entonces eso hace que a muchos no le agrade eso, en verdad. No le agrade, dicen, no, pues ella tiene que ser una autora propia, ¿no? Como dicen, uno tiene que inventar la pólvora de nuevo, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, pero bueno, la forma en que escribe es muy diferente, ¿no? Sí. No, hay grandes diferencias ya en el tipo de escritura. O sea, cuando leímos Carrie de Juego de Gerald, sí, se notaba una gran diferencia en eso. Claro, es muy diferente la forma Tudor de escribir. es más, a mí me atrae la narrativa de Tudor porque es más fresca. O sea, es más que tú la puedes entender, no es tan complicada en ciertas palabras. Entonces es interesante para un público que tal vez no es tan apegado a... que recién está comenzando, ¿no? Sí. A leer, le puede llamar ese tipo de historias. Yo creo de que ella piensa sus historias pensando en no sé, pues en una serie o en una película, no sé, me parece que tiene muchos giros, son cortos, entonces me parece que es muy ágil, ¿no? Es muy ágil, entonces yo creo que
hay esa idea de que los libros de ella pueden adaptarse muy bien quizás a la televisión, ¿no? A la pantalla grande. Puede ser, pero, o sea, como mencionaste, ella es bastante fan de King y lo ha dicho abiertamente. Y de hecho yo vi que King, por ejemplo, en uno de sus libros, creo que fue El hombre de tiza, sí, en la que puso, si te gusta lo que escribo, así, sí, te puede gustar ese tipo de lectura, ¿no? Entonces, y cuando él escribe sobre ella se emociona, ¿no? Como fan, ¿no? Entonces, imagínate, ¿no? O sea, a él no le desagrada el usarlo, admite, le gusta, dice, mira, veo potencial. Tal vez pensará, no, yo sé que es mi fan, ha leído mis cosas, hay referencias, pero sí, la forma en que lo muestra es totalmente diferente, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar más adelante, tal vez un poco más sobre eso, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué pasará con este libro, ¿no? Con este nuevo libro. Y nos preguntábamos, ¿no? ¿Se continuará con eso? ¿Continuará absorbiendo tanto de Stephen King? Sí, vamos a ver. Pero antes de descubrirlo, recuerden de que tenemos nuestras redes sociales. Tenemos Facebook, Instagram y también nuestro email de el.estante.podcast. No sé @gmail.com. Verdad. el.estante.podcast@gmail.com. No se confundan con el nombre, así que ahí nos pueden buscar. Y espero que les haya gustado los videos, ¿no? Que hicimos sobre la última reseña del Soldador Submarino. A mí me encantó el video, Elizabeth. Tuviste muy buena idea. Fue muy buena idea porque, en verdad, cuando tú tienes un cómic o un manga, tú tienes que ver las imágenes. Entonces, hacer un video mezclando, ¿no? Escenas, ¿no? Del cómic, ¿no? con nuestro programa. O sea, a mí me encantó. Yo dije, wow, pero ¿cómo no se nos ocurrió antes? Sí, hubiésemos hecho con todo. Bueno, eso solo podríamos hacerlo con los cómics, ¿no? Claro. O mangas, porque los libros solo vamos a ver letras. Claro, no, pero yo creo que podemos intentar hacer para ver qué tal, ¿no? ¿Qué tal? Claro, tal vez las portadas, hay portadas muy bonitas en algunos casos, ¿no? Entonces, sí, vamos a continuar y ver qué sale. Especialmente en este libro, ¿no? Que tiene un toque... Sí, los libros, o sea, la estructura del libro, el objeto libro de Tudor son bien hechos. O sea, todos son capa dura, con detalles, ¿no? En este caso, ¿no? La borda es negra, ¿no? Le da un cierto misterio. Y la edición que tenemos tiene las páginas negras. O sea, como dicen, el borde sí, de las páginas son negras y el mismo libro también es negro. Entonces, es llamativo. Y bueno, hay una muñequita, ¿no? Y más o menos que también guarda un poco del estilo del hombre de tiza, ¿no? Sí, asemeja bastante. Pero después vamos a ver en sus siguientes portadas de que cambia, ¿no? Claro, va a ir cambiando y yo creo que también es por el hecho de que va ella cambiando. También está cambiando su forma de narrar y las historias que trabaja. Entonces es bonito ver, ¿no? Esas evoluciones, esos detalles que le ponen ahí a los libros. Así que, bueno, si les ha gustado entonces esos videos, recuerden darles like, comentarlos, compartirlos, porque lamentablemente nos atenemos mucho a los algoritmos de Instagram, Facebook y todo. Y la única manera para llegar a más gente es si la gente participa de esa forma, ¿no? Pero lo que me agrada es que nosotros llegamos a gente así que yo no me esperaba. Hay gente que nos escucha de Sudamérica, en España, otras personas de otros países, ¿no? Aquí en Latinoamérica. O sea, a mí me sorprende eso. O sea, me gusta mucho. Bueno, entonces empecemos, como siempre, con nuestra zona sin ningún spoiler, ¿no? Es para intentar atrapar la curiosidad de las personas por este libro, ¿no? Claro, ahí para que más o menos tengan una idea de qué trata si es que no los han leído. Ya, entonces empecemos con la sinopsis. Annie desapareció una noche. Desapareció de su propia cama sin dejar rastro. Todos pensamos lo peor. De repente, como un milagro, tras 48 horas, volvió. Pero no podía o no quería contar lo que le había ocurrido. Algo le pasó a mi hermana, aunque ella no puede explicarlo. Solo sé que cuando volvió ya no era la misma, no era mi Annie. Soy incapaz de admitir, incluso para mí mismo, que a veces mi hermana me aterroriza. ¿Qué tal? Esa es la sinopsis que yo encontré del libro en español, ¿no? Pero como quien ya nos conoce un tiempo sabe, nosotros que no vivimos en Brasil y nosotros leemos el libro en portugués de Brasil, ¿no? Y entonces la sinopsis aquí es alucinante, ¿eh? Es chiquitita y escucha.
Cuando mi hermana tenía 8 años, desapareció. En la época creí que no podría suceder algo peor. Entonces, ella regresó. Claro, la versión brasileña te deja muchas dudas, ¿no? Sí, o sea, es cortiza. No, y tú ves la parte de atrás del libro y solamente dice eso. Y tú dices, quiero saber qué pasó. Claro. Aunque yo diría, si yo no conociese a Tudor y supiese que el tipo de historias que hace, y como ya leí un libro, sí me interesa seguir leyendo sus libros, no sus historias. Tal vez ese no me llamaría mucho la atención porque me deja así, pero ¿de qué va? O sea, no sé, siento que es muy corta, pero al mismo tiempo, como ya conozco, conozco sé que va a ser algo de suspenso, siento tal vez de que no quiero saber mucho, entonces está perfecto ese de ahí. Sí. Bueno, entonces hablemos un poco, ¿no? Sobre el personaje, ¿no? Este libro habla sobre Joey Thorne, ¿no? El hermano de Annie, ¿no? Uh-huh. Y él irá narrando tanto en el presente, ¿no? Como por flashback lo que sucedió en ese fatídico día en que su hermana desapareció y sobre todo qué sucedió cuando ella regresó, ¿no? Claro, y además, bueno, también vamos a saber lo que está sucediendo en el tiempo presente, porque este Joey tiene 40 años y es profesor de inglés, que bueno, sería como profesor de lengua tal vez. Claro, de literatura, ¿no? Claro. Entonces vamos a tener esta narración en primera persona, así como El hombre de tiza, que también lo vimos. Sí. Y aquí ya comienzan ciertas dudas porque el personaje mismo se define como un mentiroso. Entonces ahí yo digo, uy, es mentiroso, pero entonces me está diciendo a mí al lector la verdad, o también está inventando cosas, o qué podemos creer de lo que él está narrando, ¿no? Ahí ya me surgió así como que, uy, no sé qué voy a... Tengo que tener mucho cuidado con las palabras. Claro, a ver. Con las palabras que escoge, ¿no? Sí, o si hace flashback, ¿será que es realmente lo que pasó? Ahí como que ya nos pone a un nivel de dificultad para la lectura, ¿no? Claro, y ahora hablemos de esto. Este personaje es bastante gris. Sí. Es bastante gris. Él mismo comienza a decir que no es una persona perfecta. Vemos que él tiene un montón, ¿no? Es una persona con muchas fallas. Sí. Y entonces yo he escuchado que muchos critican eso también. O sea, dicen, es que el personaje es tan gris que no me llama la atención qué le pueda suceder. ¿A ti te parece? A mí no me parece así. ¿A ti qué te parece? No sé, yo a veces siento que me siento en una disyuntiva. O sea, sé qué cosas ha hecho, ¿no? Porque las está contando. Pero al final me gusta ese tipo de personajes, ¿no? Pero lo que enganchaba más en la historia a mí personalmente no era tanto él, sino el misterio, ¿no? Qué cosa es lo que iba a pasar. Como digo, o sea, tener personajes grises está bien, ¿no? O sea, claro, nadie es perfecto. Nadie es perfecto, o sea, está bien que aparezcan. Sí, y lo que tú dices es verdad. O sea, lo que más me llama la atención es todo el misterio que está. Y yo avanzo y leo y avanzo con las páginas porque yo quiero enterarme de qué es lo que va a suceder, ¿no? Uh-huh. No si el tipo va a terminar bien o no, aunque a veces siempre me da pena, a veces en algunos momentos. Sí, porque sientes que le pasan muchas cosas malas, ¿no? Sí. Entonces como que, pucha, ya. Y eso también yo sentía con el personaje del hombre de tiza. O sea, siempre dicen, es personaje así. Es que como comparas cuando él era joven, uh-huh, y son muy diferentes, uh-huh, ¿no? Sí. Es una persona un poco más viva, con más futuro, ¿no? Con esas esperanzas. Y luego es una persona de 40 y no tiene futuro, tiene tantos problemas, puede ser que le pase, ¿no? Entonces como que da un poco de, oye, mira cómo era la persona y ahora qué ha sucedido ahora, ¿no? ¿Cómo está? Claro, aunque la diferencia del hombre de tiza a mí me parece que él era un poco más inocente, o sea, hacía cosas extrañas. Es que era un niño, Claro, hacía cosas extrañas, pero él no lo hacía por maldad, o sea, era como que muy inocente en esas cosas curiosas que hacía, ¿no? Claro, es que en el hombre de tiza de nuevo era un niño, tenía 10, 11, si no me acuerdo. En cambio aquí este personaje tiene 40, pero lo que sucede cuando era más joven, él tenía 15 años, ¿no? Entonces ya era un poco más adulto, ya tenía más conciencia. A veces también da cólera, ¿no? A veces da cólera. Pero de todas maneras como que yo sentía que era alguien que buscaba algo más y no terminó siendo eso, ¿no? Claro, pero ahora como tú sabes, es un adulto ya que está contando, no hay tanta inocencia como si se había en el hombre de tiza, ¿no? Claro. Ahora, entonces hablemos
un poquito sobre el inicio del libro, el primer Sí. capítulo, ¿no? Que no habla de Joy exactamente, sino habla sobre dos policías que van a investigar una casa y se encuentran con un hecho macabro. Y que es, ellos encuentran el cadáver de un niño y su madre, la cual lo ha matado y ella se ha suicidado, y ella ha escrito una nota donde dice, él no es mi hijo, ¿no? Entonces, y la narración de este primer capítulo es bien sombría, es bien tensa. Para mí el mejor capítulo, creo yo, o sea, no sé, pero también se menciona que este niño había desaparecido unos días antes, entonces... Y había vuelto. Y había regresado, ajá. Y entonces sucede esta cosa. Claro, es que la forma como narra esta parte, ¿no? Que por ejemplo había una cosa extraña en el televisor y que te daba cositas y dice, ¿qué era eso? Entonces... Es muy cortita en realidad esa parte, ¿no? Sí, es bien corto, pero es tenso. O sea, yo cuando empezó así yo dije, este libro es muy diferente al anterior. Yo dije, es otra cosa, ¿no? Y bueno, una vez que termina este capítulo cortito, vamos, ¿no? A la parte de Joy, claro. De Joy. Empieza toda la claro, historia, ¿no? Y es donde él recibe, ¿no? Un email, ¿no? Donde dice, sé qué le pasó a tu hermana y está ocurriendo de nuevo, ¿no? Y entonces él va a decidir regresar, ¿no? A su pueblo natal que se llama Arm Hill. Entonces vamos a hacer estas analogías. Eso es lo que pasó por mi cabeza. Entonces Annie desapareció. Pero lo que más asustó a Joy fue el regreso. Y en la actualidad vemos que un niño desaparece. Él regresa con su madre, pero ella lo mata, ¿no? Y alguien está diciendo, oye, la historia se está repitiendo. Entonces tú te dices, ¿qué pasó con Annie? Ella desapareció, pero regresó. Entonces, si regresó, ¿dónde está ahora? ¿Cuál es su destino? ¿Alguien la mató? ¿Su familia? ¿Qué pasó? Ella regresó también diferente. Entonces te crea ese conjunto. Hace que crees un clima de, oye, ¿qué está pasando? ¿Qué pasó con Annie? Y eso es lo que tú vas a intentar entender en 90% del libro, ¿no? Claro, y siempre te va a ir dejando de a poquitos, ¿no? Claro, con gotero, un poquito, cada un capítulo una cosita. Sí. Bueno, vamos a hablar ahora entonces, porque él regresa a su ciudad, ¿no? Que dijiste es Arm Hill. Y esta es una ciudad antigua, ¿no? Pequeña, ¿no? Donde su economía antiguamente giraba en torno de la minería, ¿no? Había una minera de carbón. Y ahí, bueno, hubo un accidente unos años bastante antes donde mueren varios trabajadores, pero después siguen apareciendo como que accidentes, ¿no? Y eso crea la idea de que esa mina está maldita. Entonces por eso creo que hacen una huelga, todo lo demás, y al final terminan las actividades de esta mina en 1988, ¿no? Y bueno, la gente después, antes todos eran trabajadores de la mina y ahora, bueno, tienen que hacer en relación al comercio, los estudios y todo eso. Y muchos, obviamente, como sucede en ciudades pequeñas y que ya no hay mucha actividad, mucho ingreso, por decir, muchos se van, ¿no? Como nuestro protagonista que salió. Pero en realidad esta ciudad de Arm Hill es una ciudad ficticia. Se estaba buscándola. Y si realmente existía, pero no existe. Y en realidad Tudor se inspiró de una ciudad que sí existe, que es de Ringworth. Y comentó en una entrevista de que había visitado esta ciudad cuando era estudiante, ¿no? En el colegio, y bueno, hicieron un paseo por ahí. Y bueno, recordemos de que Tudor es de Nottingham, que también es muy cerca de este lugar. Entonces a mí me dio bastante curiosidad porque que ella lo haya traído una cosa de su infancia, ¿no? Más o menos crear una historia en relación a eso, o bueno, los inicios al menos de una posible historia, y ahora desarrollarla, como que me pareció bastante interesante, ¿no? Ese hecho. Claro. Que imagínate que tú hagas una historia de algo que te pasó en la infancia, ¿no? Claro, ambientada en un lugar donde... Sí. Bueno, entonces, no podemos hablar demasiado porque ya cada cosa va a ser siempre un gran spoiler, ¿no? Entonces, hablemos ahora de cosas generales. A mí me gustó bastante, ¿no? Tiene bastante misterio y, como ya dijimos, Tudor sabe cómo prender al lector, ¿no? Capítulos cortitos que terminan casi siempre en giro de la trama, ¿no? Tú te hace creer una cosa, luego pasa otra, o te deja en la mitad de algo y tú dices, no, yo quiero saber qué continúa, ¿no?
Y quiero saber qué va a pasar en el siguiente capítulo. Claro. A mí me gustó, ya lo mencioné, la frescura de la narrativa, ¿no? Y yo no me confundí cuando el personaje hablaba sobre el pasado, a veces hacía reflexiones, ¿no? O recordaba dentro del presente, pero también había indicaciones de que esto pasó en el año de 1992. Claro, como flashbacks, ¿no? Ajá, Antiguos. entonces ya ahí, 1992 era con líneas de diálogos y todo eso, ¿no? Entonces como que no había forma de que te confundas. Así que no, fue súper fácil en ese sentido. Si alguien escuchó nuestro programa sobre El hombre de Tiza, sabrá que yo comenté que me decepcionó sí un poco el final. En cambio, el final de este libro me gustó mucho más. Es problemático, tiene problemas todavía. Pero me agradó mucho más y eventualmente cuando más o menos ya faltaban pocos capítulos para llegar al final, no podía parar de leer, incluso te acuerdas que estábamos compartiendo el libro y yo agarré y dije busqué el digital y comenzaba a leer el digital mientras tú leías el físico porque era una cosa de necesito leer, necesito terminarlo, una cosa así. Claro, recuerdo que en El hombre de Tiza no había quedado muy claro lo que había pasado al final, o sea, tú podías más o menos deducir, pero no era una cosa clara. Pero ahora el misterio está más resuelto, o sea, más de lo que quisiera que esté resuelto. Aquí como que fue así, ¿no? Porque el último capítulo al menos no lo esperaba. Creo que ese sí fue un poco apresurado, pero bueno, ya lo vamos a hablar más adelante, ¿no? En la zona con spoilers. Sí. ¿Semejanzas con King? Sí, al final, por más que el libro al inicio no parezca o no te hace referencia a nada, cuando tú te enteras de todo al final, tú vas a decir, oye, esta es una idea de King. No podemos comentar tampoco nada. Simplemente si decimos el título del libro es un tremendo spoiler. No podemos mencionar nada. Pero como ya dijimos, sí, ella se inspira. Muchas ideas están inspiradas en cosas que ha hecho King y todo, pero es otro estilo, es otra cosa. Entonces a mí no me incomodó. Bueno, entonces, ¿no? Como ya dijimos, el truco de estos libros, ¿no? De misterio, de suspenso, es la sorpresa, los giros, ¿no? Saber poquito a poquito qué es lo que va sucediendo. Claro, y casi al final intercala con, ya mencionaste, ¿no? Presente, pasado. Entonces tienes que leer el presente o el pasado y te deja un gancho al final de ese capítulo. Pero después continúa la otra historia. Sigue la historia y de nuevo te deja un gancho de esa historia y tú siempre te quedas y así va repitiendo. Entonces, y ahí es cuando te das cuenta de que te acabaste el libro. Sí. Porque no puedes pararlo. Sí. Bueno, entonces, si a ustedes no les interesa mucho, ¿no? Los spoilers, pueden continuar, ¿no? Con la siguiente sección, pero obviamente cuando quieran leer el libro ya van a tener mucha información, ¿no? Entonces sí, o sea, primero queremos que lean ustedes el libro y luego continúen aquí, ¿no? Con esta parte. Claro. Entonces continuamos con nuestra zona con spoilers. Bueno, mientras yo leía, siempre me venía, ¿no? A la cabeza esto. ¿Cómo vamos a reseñarlo? O sea, porque es que son cositas, ¿no? Una cosita aquí, una cosita acá, se mezcla del pasado con el presente, ¿no? Entonces yo decía, no, tenemos que ordenar las ideas, vamos a ordenarlos un poco. Vamos a hablar de cosas que no están en orden, en el sentido de... En orden como aparece en el libro. Cómo aparece en el libro, ¿no? Claro, porque tratamos más o menos de que sea lineal para que tenga una coherencia, para no estar repitiendo, ¿no? Uy, claro, se quedó aquí, ¿no? Sí, entonces empecemos, Elizabeth, con la familia Thorne. Sí, yo quería hablar un poquito de la familia porque me pareció bastante curioso, ¿no? O sea, yo creo que el personaje es el que está narrando, pero ¿cómo es que es este personaje, no? ¿Cómo inició? En realidad no te comentan mucho, pero me pareció curioso. Hablan un poquito de cómo era Joy antes incluso de que Annie aparezca. Y él parecía ser uno de estos típicos chicos nerd, que dirías, ¿no? Que no salen de casa, que están todo el día jugando videojuegos o leyendo cómics, no sé. Y bueno, y su padre trabajaba en la mina, ¿no? Pero como ya sabemos, la mina cerró, después hubo una huelga y tuvieron que cerrar la mina, ¿no? Después. Y ahí él comenzó a trabajar como chofer de ómnibus y desde ese tiempo es cuando menciona de que él comienza a tomar bastante, ¿no? Entonces hay como que una situación ahí con el padre. Y por su parte la madre es dueña de casa, ¿no? Está en la casa, se hace cargo de las cosas del hogar y además cuida a su hijo.
ya cuando después nace Annie, Joey tenía 7 años. Y ahí me pareció curioso porque su relación era buena. O sea, él le daba curiosidad, pero al final parecía que sí le gustaba estar con su hermana, ¿no? Entonces hasta le regaló una muñeca fea, no sé, o sea, había ahorrado, ¿no? Siendo un niño, para que ella tenga, y ella le gustaba, ¿no? Adoraba esa muñeca y siempre estaba con eso. Pero ya, obviamente, como sabemos, cuando uno es adolescente, comienza a ver las cosas un poco diferentes, que no le gusta, alejarse, ¿no? Claro, no quiere ser visto con su hermana, a veces la trata mal o le ignora, pero cuando él regresa a casa trata más o menos de compensarla, o al menos eso es lo que él dice, ¿no? Claro, entonces ya no quería estar con la hermana en público, pero él la trataba siempre bien en la casa, ¿no? La quería, se quería, y ella lo quería. Claro, entonces siempre estaba como que siguiéndolo, ¿no? Siempre estaba ahí buscándolo. Claro. Bueno, entonces ahora vamos a hablar sobre Joey cuando ya estaba, ¿no? Ya entra en la adolescencia, tiene sus 15 años, y él ya estaba un poco más alejado de Annie, y él tenía un grupo, ¿no? De amigos, solamente que estos amigos no eran buenos. Él era parte de un grupo de los bullies, ¿no? Los matones, ¿no? Uh-huh. Donde el líder era Stephen Hurts, y que, bueno, a pesar de él ser el matoncito en esa época, actualmente él es el líder del consejo de la ciudad, ¿no? Sí. Claro, y tú podrías pensar que, bueno, él es el de la fuerza bruta, ¿no? El que va a agarrar a un grupo de amigos solamente por la fuerza, ¿no? Por uh-huh. golpes y todo eso. Pero no, aparentemente él pensaba. Uh-huh. Entonces él por eso había acogido a alguno de sus miembros del equipo, a personas que tal vez tú dirías no es común de que anden con él, ¿no? Sí. Y eso él lo hacía por estrategia, ¿no? Ya vamos a conocer. Y uno de ellos obviamente era Joel. Sí. Otro miembro de este grupo era Mary Gibson, ¿no? Que era la enamorada de Hurt. Uh-huh. Pero Joey tiene bastantes sentimientos por ella, ¿no? Tenía bastantes sentimientos por ella en esa época, ¿no? Uh-huh. Porque supuestamente ellos habían sido bien unidos cuando eran niños. Claro, sus madres eran amigas, entonces pasaban bastante tiempo juntos. Claro, y actualmente ella es la esposa de Hurts, ¿no? Uh-huh. Y madre de Jeremy, que, bueno, actualmente también es un chico que es un matoncito en la escuela, así como su padre, ¿no? Sí. Y bueno, ella tiene cáncer terminal, ¿no? Sí, ya está como que en las últimas, ¿no? Exacto. Nick Fletcher, ¿no? Era como que el segundo al mando. Uh-huh. Y actualmente continúa haciendo el trabajo sucio, ¿no? De Hurts. Sí, él a veces trataba mal a Mary, le insultaba y él aparentemente él no le gustaba que chicas estén dentro del grupo, ¿no? Claro, lo que pasa es de que él era como el segundo al mando, solamente que cuando llegaba Mary, Hurts le tomaba más en cuenta a ella. Claro. En un capítulo él dicen, ¿no? Que él no le gustaba eso porque como que él siempre se iba relegado. Es que él pensaba de que una mujer en el grupo de repente iba a lentear o no iba a ser tan divertido, ¿no? Uh-huh. Para sus fechorías. Claro. Otro miembro, ¿no? Del grupo era Chris Manning, que él era el cerebro, ¿no? Incluso era gago. Y a pesar de eso, ¿no? Como dices, él estaba dentro del grupo porque era útil, ¿no? Para Hurts. Él se suicidaría tiempo después, ¿no? De la desaparición y reencuentro, ¿no? De Annie. No, entonces no, él no aparece. ¿Qué pasó con Chris, no? ¿Qué pasó con Chris? Claro. En un momento ya nos van a contar qué es lo que sucede, ¿no? Cómo es que inició todo este drama, por decir. Y esto es un resumen de todo lo que va pasando de poquito a poquito que vamos aprendiendo en cada uno de los capítulos. Claro, sí, porque hay mucha información. Sucede que un día Chris entonces encuentra al grupo y les dice que había encontrado un camino a la mina, ¿no? Uh-huh. O sea, había encontrado como un hueco. Un hueco en el suelo. Un hueco en el suelo y que, bueno, para abrirlo, ¿no? Y ver qué cosa encontraban. Y en un primer intento ellos no consiguieron entrar porque, bueno, estaba sellada, había muchos años, ¿no? Qué cosas habían pasado por ahí, ¿no? Y aparte la mina estaba cerrada, entonces tenía ahí sus precauciones. Entonces deciden aparecer con instrumentos, con todo lo que podían para intentar abrirlo de noche. Sí. Y bueno, entonces Joey, como sabía que su padre trabajaba en la mina, tenía más material para poder abrir esa entrada. Claro, para abrir esa entrada, ¿no? Entonces
ahí es donde agarra una palanca, ¿no? Especial para justamente Sí. eso, y él es el único que se pone así como que un casco con luz, ¿no? Todo ese equipamiento De para mina, entrar, ¿no? para De entrar así apropiado, ¿no? En cambio los otros estaban como que en cualquier cosa. Sí. Y ahí es cuando con este instrumento, ¿no? Esta palanca, es que consiguen abrirlo. Pero antes, un minuto antes, cuando él fue a recoger los instrumentos a la casa, él fue descubierto por su hermana, Annie. Ah, sí. Y entonces, ¿qué va a suceder? Que ella lo va a perseguir, pues, ¿no? Ella lo va a perseguir. Claro, en un primer momento como que le mira y le dice, ¿qué hace? Sí. Y ella dice, nada, que no sé qué. Y bueno, ella como que entra a la casa feliz pero bueno, sí, ella va a seguirlo. Sí. Bueno, la cosa es de que cuando ellos llegan, ¿no? Regresan, ¿no? A esta entrada, ahora sí, ¿no? Consiguen entrar y comienzan a explorar el lugar, hasta que, bueno, después de mucha búsqueda y de explorar bastante, ellos encuentran algo como un cementerio que parece que está lleno de huesos humanos y algo que parece un altar, ¿no? Sí, yo diría que fue como un área de ritual. Sí. Pero sí mencionan la palabra cementerio. Entonces hay como que... Él creo que le mandan unos artículos sobre Arm Hill, ¿no? Donde ocurrían cosas raras. Incluso mencionaban la existencia de que podían... de brujas. Y ahí es cuando nos encontramos en cosas... Si son cosas verdaderas, si son cosas sobrenaturales. Claro. ¿Qué está pasando, no? Incluso mencionan algo de Sekira Hears. Y él juega con la palabra, ¿no? Hears, Hers, del Stephen. Sí. Y ahí, bueno, decía de repente algún ancestral de él, ¿no? Que mira, es un charlatán y todo eso. Claro. Pero él no sabía en esos momentos, o sea, en esos momentos no saben. él no Son sabe. informaciones que van complementándose cuando él va investigando, oye, qué cosa podía haber sido ese lugar, ¿no? Uh-huh. Y no solamente eso, se dice de que, si no me equivoco, que el cementerio verdadero, ¿no? De la ciudad, no este que ellos habían encontrado, sino el verdadero cementerio, era muy pequeño para la cantidad de personas que deberían haber. Y que no habían niños en el cementerio. Una cosa así. Yo recuerdas algo así se menciona. Algo así se menciona. No me estoy confundiendo. Bueno, entonces encontrar este lugar, ¿no? Este cementerio con huesos humanos, primero va a fascinar a Hurst, ¿no? Y no, a Hurst, líder, ¿no? Porque más o menos como dice, yo aquí voy a traer a la gente, los voy a asustar. Pero lo que sucede es que luego comienzan a jugar con los cráneos, claro, romperlos, sí. Entonces en ese momento algo comienza a suceder, las luces de todos comienzan a fallar, las linternas se apagan, hay sombras. Y luego dice que comienzan a aparecer bichos extraños, ¿no? Entonces comienzan a subírseles al cuerpo, no tienen luces. ¿Y qué va a suceder? Que Hurst va a golpear a Annie en la cabeza con esa palanca que habían usado para abrir la mina, ¿no? Claro, pero no fue así porque quiso, ¿no? No. O sea, porque ella creo que en ese momento tenía la linterna. Sí. Y obviamente ellos querían irse, ¿no? Porque Mari estaba asustada, ¿no? Y sí, bueno, todo el mundo estaba asustado, ¿no? Por todo lo que estaba sucediendo. Claro, entonces querían irse y ella, la que tenía la linterna, obviamente se abalanza contra ella y bueno, ahí pasa algo y la matan. La ¿no? matan. La mata. Cuando Joey no ve de que su hermana está sangrando, no reacciona, obviamente él no puede creerlo y él entra en shock, ¿no? Entra en shock y el grupo los deja a Joey y a su hermana, ¿no? Bajo la excusa de que irán a buscar ayuda. Si no sé si dijeron eso, o sea, para mí que se fueron, no dijeron nada y simplemente estaban como que rápido, vámonos. Algo mencionan que van a buscar ayuda, ¿no? No, creo que él cree que, o sea, que en su cree. Cabeza dice, no puede ser que ellos sean tan malos y me estén dejando aquí. Sí. Deben haberse ido. Pero él escuchó, cuando ellos se fueron, él dijo que él escuchó como que cerraban la entrada, una cosa así, ¿no? Entonces, él, en algún momento, él pierde la conciencia, ¿no? Uh-huh. Intentando hacer algo, ¿no? Porque estaba así como que en shock. Y lo que sucede es que cuando él despierta, él ya no encuentra el cuerpo de su hermana, él está solo, ¿no? Uh-huh. Y entonces él consigue, ¿no? Luego salir de la mina, ¿no? Pero sin el cuerpo de ella, ¿no? Claro, porque no la encontró. Entonces, pero ahí me parece que pasa algo que lo va a dejar marcado así por bastante tiempo, creo, hasta la actualidad me imagino. Porque cuando él regresa, bueno, él dice, ¿dónde está Annie? ¿Será que Annie regresó a la casa sola? Y entonces él espía en el cuarto de su hermana para ver si realmente había regresado. Sí. Y él ve así como que en la cama un montículo que dijo, ahí está ella, ¿no? Él vio cabello y como que
se fue, ¿no? O sea, él no confirió, simplemente vio, ya ahí está, y se fue. Pero en realidad, al día siguiente, su madre es la que va a darse cuenta de que Annie no estaba, y que al destapar la sábana, lo que eran almohadas y creo que el cabello de la muñeca, ¿no? Entonces, como que ahí él se quedó como en la idea, yo debía haber revisado si realmente ella estaba ahí. Sí. Y eso obviamente le queda, ¿no? Como que se siente culpable, ¿no? De cierta forma. Claro. Pero él era adolescente, ¿no? Y bueno, él quería hacerse la idea de que, no, sí, está ahí. Claro, entonces va a comenzar la búsqueda por la hermana, ¿no? Y eso va a, bueno, con la ayuda de la policía, incluso gente del pueblo que arman, ¿no? Toda esta búsqueda. Y a los 2 días ella va a reaparecer, ¿no? Pero, como ya dice, ¿no? La premisa, ella está diferente, ella ha cambiado. No es la dulce Annie. Tan extraña que hasta los padres comienzan a alejar un poco de ella. Y él comenta que la casa comenzaba a apestar, ¿no? Era como si hubiese algo muerto, dice, ¿no? Como si hubiese algo muerto en la casa y tiene ese olor, como cuando alguien matas un bicho y el bicho se quedó ahí muerto debajo del mueble y nadie se da cuenta, pero dice, hay algo extraño aquí porque huele a muerte. Claro, no, a mí me da pena esa parte porque, bueno, si bien lo trataban de poner estéticamente, ¿no? Ella sonreía así maliciosamente, medio extraño. Ella se orinaba, ¿no? De la nada, entonces obviamente olía mal, ¿no? Sí. Pero no, ahí es cuando también quiere jugar un poco de si eso fue porque ella volvió de forma sobrenatural o porque fue tanto el choque de quedarse ahí que... Y está perdida 2 días. Claro, y perdió, se sabe sin comer, qué habrá pasado, ¿no? Y obviamente está mal de la cabeza, entonces ahí como que te deja esa idea de que si tal vez, no sé, quién sabe, con una terapia ella se habría curado y tal vez volver a ser la misma, ¿no? Pero... Claro, entonces Joey, él va a ver las cosas de una forma no sobrenatural, ¿no? Mi hermana ha desaparecido en este lugar que es demasiado extraño y estas cosas están sucediendo y ha vuelto y él siente, no es la misma, ¿no? Y entonces aquí está, ¿no? La influencia de King. O sea, ya todos hemos escuchado, por más que quizás no lo has leído, ya sabes sobre el libro Cementerio de Animales o Pet Sematary. Él ha sido adaptado muchas veces al cine, no una, creo que hay 2 o 3 adaptaciones. Hace un par de años también, claro, ¿no? Donde hay un médico, ¿no? Que en su desesperación entierra a su hijo en un cementerio antiguo, donde supuestamente revivían a los niños revisaban a sus mascotas, ¿no? A sus mascotas. Sí. Por eso es Cementerio de Animales, ¿no? Y él revive así a su hijo, ¿no? Solamente que el niño es muy violento, ¿no? Y entonces hay todas esas historias. Entonces, la historia es la misma. Eso es lo que dicen, ¿no? La historia es la misma. La idea, exacto. Es la idea. La idea es, aquí tenemos un cementerio donde... podría revivir a las personas, claro. Solamente que... es una idea, o sea, no, tú puedes copiar esa idea, tú no puedes reproducir todo un libro igual, ¿no? Pero hay ideas y esas ideas, sí, puedes adoptarlas. Ahora, la diferencia, ¿no? La gran diferencia es de que todo lo que estamos contando ahora sale en el capítulo 30, faltan 8 capítulos para que acabe el libro y recién te enteras de que es el Cementerio de Animales. Sí. En cambio, en el libro de Stephen King, tú sabes desde el inicio que hay ese cementerio, o sea, desde bien el inicio, ¿no? Y se cuentan historias sobre el cementerio y todo esto, ¿no? Entonces, el misterio en Tudor está en qué sucedió con Annie. Ese es el gran misterio, no es el cementerio. Por eso yo creo de que el mejor título es la desaparición de Annie, ¿no? Porque es... todo gira alrededor de la desaparición de Annie. Exacto. Entonces, claro, sí, hay la idea, en principio, de que hay un cementerio o un espacio extraño donde puedes revivir a las personas. Cuando yo dije, ¿qué es esto? Sí, es Stephen King aquí. No me quitó las ganas de leerlo, sino me dio más ganas de saber qué va a pasar, ¿no? ¿Qué va a pasar? Claro, yo leí la primera reseña que está en español, que tiene no sé cuántos likes, es eso. Dice, ¿sí? Le puso 1, una estrella, y decía, que yo leí esto y esto es el Cementerio de Animales. Y claro, o sea, no es, o sea, hay toda una diferencia. O sea, obviamente, tal vez uno quiere ser muy purista en el que quiere que todo sea novedoso,
Pero es que no hay novedad ya, o sea, uno puede jugar ciertas cosas y agarrar ciertas cosas que ya existen, ciertas magias que ya existen, pero la cosa es cómo tú lo transformas, ¿no? Y cómo lo relatas, cómo lo desarrollas en esta historia. Entonces, eso es lo interesante en Tudor, porque ella agarró ese hecho, pero lo amoldó a lo que ella quería hacer. O sea, fue una cosa que pasó en el pasado y podría estar pasando en el presente. Y además que tú no sabes si en verdad es un cementerio que está reviviendo a las personas. Uh-huh. En principio no, porque como tú dices, está esa ambigüedad. Puede ser que en verdad sí, y en verdad cuando la llevan a los doctores, ellos dicen, no, mira, puede ser que sea todo un trauma que ella ha vivido, y por eso ella está así, ¿no? Entonces juega con eso, o sea, no te deja claro de que es algo sobrenatural, que sí existían brujas, porque en algún momento él dice, ese es un mito, ¿no? Esa es una leyenda urbana. Por eso está, ¿no? Ahí es lo interesante, y además no es que él fue y la llevó para revivirla, simplemente que pasó, ¿no? Claro, pasó, fue pasando, o sea, como una casualidad, ¿no? Uh-huh. Sí. Bueno, Joy, él no le contó, o sea, él está con muchas dudas de qué contarle a la policía. Cuando no llegaba su hermana, él decía, voy a contarles, pero estaba como que, cuento o no cuento. Entonces, una vez que Annie aparece, él dice, yo ya no puedo decir que Hurst ha matado a mi hermana, porque mi hermana está viva. Uh-huh. En principio, ¿no? En principio. Porque para la policía, el hecho es de que Annie está aquí, y ella simplemente se perdió en el bosque, sufrió traumas y no sé qué cosa, ¿no? Claro. Pero aún así el grupo simplemente se disuelve, ¿no? Se rompe, ¿no? Porque ya no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. La relación de Joy con el grupo ya no... Claro, Joy ya no quiere saber nada. Quiere estar con nada. Y Chris él también sabe de que hay algo extraño, ¿no? Y él... Y se siente culpable porque él es el que encontró esa entrada, él es el que lo llevó, lo incentivó a que entren, entonces. Claro. Y entonces es ahí donde Chris le da a Joy una mochila donde se encuentra la ropa de Hurst con la sangre de Annie, ¿no? Y le dice, esto es... ¿no? Necesitas esto. Y eso será la prueba de que en verdad Hurst había atacado a Annie. Claro, porque en el momento que la atacó, él trató de curarla usando su ropa para limpiarle la sangre, ¿no? Claro, por eso estaba eso. Uh-huh. Claro, pero bueno, poco tiempo después de que Annie regresa, ¿no? Chris es ahí donde él se va a lanzar de un edificio de la escuela y se va a matar. Y Joy cree de que Hurst es el culpable, ¿no? Porque lo ve ahí escapando. Lo ve corriendo por la escuela. ¿Y qué más va a suceder? Que el padre de Joy, ¿no? Va a tener un accidente de carro junto con Annie, ¿no? Y Joy, claro. Y solamente Joy va a salir vivo, ¿no? Entonces muere tanto el papá como Annie de nuevo. Uh-huh. Quizás, no se sabe. Sí. Bueno, entonces como tú dijiste, ¿no? Hay gente que se está yendo del pueblo, no es lo mismo. Y Joy se irá del pueblo, pero se irá con la prueba de eso. Y ahí es donde va a empezar sus problemas con juego, con dinero, todas esas cosas que va a tener, ¿no? Claro, porque él está emocionalmente destruido. Claro, ¿no? O sea, perdió a su hermana y todas esas cosas que no se tratan. Y no tuvo una venganza, por así decirlo. O sea, él no pudo justicia, claro. Uh-huh. Entonces simplemente salió, creo que fue con su madre, ¿no? Uh-huh. Claro. Entonces, ¿qué sucede en la actualidad? Claro, ahora ya pasaron muchos años, 25 años si no me equivoco. Uh-huh. Y Joy, como mencionamos, es profesor, ¿no? Y él va a regresar a esta ciudad simplemente por ese email extraño que comentaste que había recibido, de que sabía que le había pasado a Annie, que va a pasar de nuevo. Entonces le da curiosidad y obviamente él regresa, ¿no? Y ahí es cuando ya pasan muchas cosas, ¿no? Pasa todo esto y él va a descubrir que en realidad ese email lo había enviado una antigua funcionaria de la escuela, que si no me equivoco era secretaria. Claro. O profesora, no sé. Creo que... Ella fue profesora y creo que en la actualidad es secretaria, una cosa así. Claro, que le llaman la señorita Grayson porque, nunca se casó, me imagino, pero ya ella debe tener como 80 uh-huh. años, ¿no? Más claro. o menos. Y ella obviamente, como ha estado tanto tiempo ahí, conoce muchas cosas de la ciudad, ¿no? De la historia, de la referencia de este cementerio, con cosas medias tal vez sobrenaturales. Entonces ahí en su investigación
porque obviamente los alumnos de la escuela estaban también, el último caso, ¿no? Como mencionaste, estaban surgiendo, entonces ella llama, ¿no? De cierta forma a Thor. Ya. Incluso vamos a ver que la sobrina de una de las profesoras también se había suicidado, ¿no? Después de un hecho en la escuela, aunque ella creo que era de otra escuela, pero era de la ciudad. Que había ido a la ciudad, estaba trabajando ahí, por eso la profesora fue a ese lugar. Claro. Entonces sacan la conclusión de quien está detrás de todo esto era el hijo de Horst, ¿no? Porque él también era medio matoncito, ¿no? Y seguramente él estaría llevando a los alumnos a esto para, no sé, pues hacer sus cosas. Y que además, aparentemente, Horst, el papá, ¿no? Stephen, él estaría moviendo los hilos para evitar de que hagan cambios en la zona para mantener justamente la entrada del cementerio. Y como habíamos mencionado, Mary está con cáncer terminal, entonces si es que ella muere, la puede revivir ahí, ¿no? Claro. Porque él había ya comentado, ella no va a morir, él como que estaba muy empecinado de que ella se cure y que ella esté con ellos, ¿no? Sí. Claro, es un misterio, ¿no? Quién es la persona que envía el email y todo, ¿no? Entonces estas cosas ya son bien al final, ¿no? Bien al final. Y bueno, la parte sobrenatural va tomando un poco más fuerza quizás, porque esta señorita Grayson, ella comenta, ¿no? Que una vez ella perdió una hermana y que una doctora le había dicho a su madre, ¿no? Que podría llevar a su hermana gemela también a un lugar, ¿no? Para solucionar eso. Entonces, como que sí, hay noticias ella sabía de noticias de que cosas extrañas podían parecer con ese cementerio. Bueno, Joy admite que lo que él quería era extorsionar a Horst, o sea, porque él tenía las pruebas en la mochila, entonces él quería ir, quitarle dinero y así librarse de los problemas que él tenía actualmente, ¿no? Eso es lo que él quería. Pero al ver, ¿no? Que todas estas cosas que estaban pasando también en la actualidad, que había muerto, parece, este chico, había muerto también como dicen, ¿no? La sobrina de una profesora y todo eso, él quiere una venganza mayor, ¿no? Y él quiere destruir el cementerio. Claro, coloca ahí dinamita, creo, unas cosas, explosiones. Claro, porque él se da cuenta, ¿no? De que él no podía haber hecho nada, o sea, era su venganza también por Annie, porque él comienza a recordar todo lo que había pasado al volver, ¿no? Y evitar, ¿no? De que más gente use eso, ¿no? Sí. Entonces él va a enfrentar a Horst personalmente, ¿no? O sea, intentar extorsionarle, porque lo que él necesitaba también era dinero, ¿no? Y Horst se veía como una persona con dinero, ¿no? Tenía una buena casa, aparentemente, un carro bueno. Claro, pero como cuando lo enfrenta ahí se da cuenta de que todo eso era pura fachada, ¿no? Ya que él había gastado todo su dinero intentando salvar a Mary, ¿no? Un tratamiento milagroso, ¿no? Sí, exacto, que no había dado ningún resultado, ¿no? Y entonces, cuando comienzan a enfrentarse, él se entera de algunas cosas, ¿no? Primero, de que Horst no tiene ninguna influencia sobre su hijo, ¿no? Porque dice de que él solamente obedece a la madre. Entonces tú dices, Y segundo, ¿no? Que él dice, no planea usar el cementerio para resucitar a su esposa, él no quiere eso, o sea... Porque es obvio, si ese cementerio revive a las personas pero las deja locas, ¿tú quieres que la persona que quieres, ¿no? esté en ese estado? No, entonces tiene mucho sentido. Entonces, ¿quién está atrás de todo? ¿Quién? Y es... Mary. Exacto, ¿no? Ella quiere, de hecho, usar el cementerio para mantenerse viva, ¿no? Pero no solamente eso, ella había estado robando también el dinero de Horst. Sí, o sea, eso en realidad son los últimos, ¿no? Los últimos capítulos, y tú, al menos yo, estaba convencida, bueno, sí, pues Horst, porque... Toda a que Horst es el malo. Él es el malo, ¿no? Y obviamente va a querer eso en su último intento de tenerla con vida, ¿no? Obviamente que, esperando, si es que ella muera, en el último de los casos, como que él usaría ese método. Entonces por eso todo estaba apuntando a eso, y bueno, que su hijo sea así, tal vez era para hacer pruebas, no sé, pues una cosa así. Por eso a mí el que se revele ella como que era la que estaba maquinando todo esto es bastante inesperado, ¿no? Bastante sorprendente. Pero tiene sentido.
Sí, porque después se revela cómo es ella. Sí. Y en algún momento le había comentado a Joey de que quería salir, o sea, después del colegio salir de ahí y hacer su vida afuera, ¿no? Claro. Pero hubo ese accidente y bueno, Hurst estaba muy enamorado de ella y le había prestado mucho apoyo y le trataba de dar todo lo que podía, ¿no? Entonces dije, bueno, me quedo aquí con él, pero ella había juntado todo ese dinero para irse, o sea, para dejarlo, o sea, claro. ni eso, o sea, lo había planeado con bastante tiempo. Sí, no, es que no solo eso, lo que pasa es que continúan las revelaciones, ¿no? Y la primera está en que quien mató a Annie no fue Hurst, sino fue Mary. Mary fue la que cuando pasó todo esto atacó, claro, sin querer, ¿no? En un accidente, pero ella era la que tenía la palanca que había golpeado a Annie en la cabeza. Solamente que apenas pasó eso, Hurst se dio cuenta y agarró la palanca para defenderla. Entonces, en verdad, te das cuenta, ella en verdad estaba aprovechando el tiempo, ¿no? Allí, pero ella quería irse. Solamente que cuando pasa esto, cuando ella mata a Annie y Hurst la defiende, como que ellos ya quedan ahí. Ella se ve como que presa a él. Claro. Se ve presa porque él la ha defendido de un asesinato. Entonces ella quería irse, pero ya no puede porque se ve atada a lo que sucedió. Claro, no se sabe si es que Hurst realmente le amenazó en algún momento. Claro. Parece que no, pero ella tenía en su cabeza como que no, yo estoy presa aquí, ¿no? Claro. No, pero ella era bien manipuladora, ¿no? Porque en un momento ella besó a Joey, ¿no? Para hacerle creer de que Hurst le había golpeado, ¿no? Sí, eso es verdad. Claro, y en ese momento, bueno, cuando ellos se besan todo, él le dice, oye, Hurst está preocupado porque cree que Chris va a hablar alguna cosa a la policía. Y Joey le dice, no, yo voy a hablar con Chris porque él está ahora en el colegio. Una cosa así, yo voy a ir a verlo ahora. Y justo fue en ese momento donde Chris supuestamente se suicida. Entonces, todo da a entender de que en verdad fue Mary quien suicidó a Chris, ¿no? ¿Quién mató? Quien lo mató, claro, pues que ella lo suicidó. Entonces Mary estaba allí atrás de muchas cosas, ¿no? Otra revelación interesante, hay otra revelación interesante. Sí, y en algún momento, entonces, cuando Annie estaba toda extraña en casa, ¿no? Sí. Y Joey llega a casa, él ve a su padre y dice, está borracho, ¿no? Sí. Pero en realidad Annie había matado a su padre y ya estaba ya con sangre, ¿no? Pero Joey lo que intenta hacer es llevarlos a ambos al hospital. O sea, primero lleva a su padre al carro y Annie dijo, no la puedo dejar aquí. Entonces también la llevó, ¿no? Entonces, pero ahí es cuando sufren el accidente porque Joey estaba manejando y él era un adolescente, sabía lo básico, pero no lo suficiente como para evitar ese accidente. Así que... Más los nervios, todo lo que está sucediendo. Creo que Annie también estaba con sangre, ¿no? Claro, en un momento la atacó, creo que la ataca y ahí es cuando pierde el control. Entonces, obviamente sucede ese accidente. Pero justo en ese momento aparecieron Hurst y su padre. Y como lo vieron, ahí no entendí muy bien por qué lo hicieron, pero vieron la escena y dijeron, no, vamos a cambiar, vamos a poner al padre en el lugar del quien está manejando y a Joey al otro lado, ¿no? Para que no se vea nada raro de que Joey está manejando, ¿no? Claro, no, lo que sucede es que es así. El padre de Hurst, él trabajaba en la mina, así como el papá de Joey. Y supuestamente no se llevaban muy bien porque ellos tuvieron una riña cuando hubo la huelga. Exacto, pero supuestamente el papá de Hurst le dijo, no, él es un minero y entre nosotros nos vamos a cuidar. Claro, y también Joey era amigo de Stephen, ¿no? Entonces, obviamente si él está en ese lado, se va a ver como que él mató a su padre y a su hermana, ¿no? Sí. Entonces, por eso, al cambiarlo, ya no se ve como que él es el culpable. Claro, entonces limpiaron al hijo. Entonces es por eso también que cuando Joey va y quiere extorsionar a Hurst le dice, oye, en verdad yo también te he salvado la vida. Ahí es cuando le revela todo eso. Sí, ¿no? Entonces los dos nos hemos lavado. Entonces tú quieres mandarme, ¿no? a los policías, yo también te voy a mandar a los policías, ¿no? O sea, ellos no sabían nada de que Annie estaba así extraña y había atacado y nada. Simplemente dijeron, mira, vamos a salvar aquí, ¿no? En esa posición. Sí, claro. Entonces, ahí más o menos ya, ¿no? Están bastante revelaciones, ¿no? Sí. Claro.
Ahora, como mencionamos, Joey tenía problemas de dinero. Él debía dinero a un tipo, ¿no? Que llamaban el gordo, ¿no? Sí. Y él había mandado a una chica que se llamaba Gloria para presionar a obtener ese dinero. Ella era también una matona, ¿no? Ella incluso le quebró la pierna a Joey. Sí. Para decirle, oye, ¿sabes qué? Tú tienes que buscar dinero o te matamos. Pero por otro lado, ella también le hacía favores cuando quería, ¿no? Lo ayudaba en algunas cosas porque en verdad ella lo que quería era que él consiga ese dinero. Claro, era extraña ella. Sí, incluso ella, ¿no? Va a ayudar a estacionar a Hurst, ¿no? Solo que ella no tiene paciencia, ¿no? Y es ella quien va a terminar matando tanto a Stephen como a la esposa, ¿no? Mary. Sí. Claro, porque ella dice, entonces si él no tiene dinero ya no es útil. No sirve, claro, entonces lo mata y como Mary no quería decir dónde estaba el dinero, también dice, ya sabes que te mato. Y entonces ve a Joey y le dice, bueno, no hay dinero, entonces te mato. Solamente de que cuando ella va por él para matarlo, ¿no? Ella cae en el hueco de la mina que, como tú habías dicho, ya se estaba derrumbando por los explosivos. Claro, él había colocado los explosivos, entonces las activa y ahí pero fue mucha suerte. Claro, que mucha suerte. Y es curioso porque hoy día hemos visto una película justo pensé que también pasó lo mismo, ¿no? O sea, es un tipo que va a matar al protagonista, se acerca y ¡pruc! Se cae en un hueco. Entonces, y es lo mismo que pasó aquí. Sí, esos accidentes casuales. Y bueno, Europa, ¿no? Era Noruega. Sí, bueno, pero es muy, muy conveniente, ¿no? Medio que ahí sí me malogró un poquito. Sí. No, pero es que, vamos, ¿sabes qué? Una cosa más. Lo que dicen es de que, bueno, ya cae en la mina donde está también, ¿qué cosa? El cementerio. Y supuestamente para este entonces hay muchas más pistas de que el cementerio en verdad sí es algo sobrenatural. Y que el cementerio llama como que a las personas, ¿no? Que atrae porque él quiere resucitarlas, ¿no? Entonces yo lo entiendo como que, mira, está pasando todo esto, entonces yo quiero a alguien y esa persona fue Gloria, ¿no? Que cae. Aunque no sabemos qué va a pasar con ella. No sabemos si va a resucitar. Claro. Sí. Pero esa parte sí, demasiado como que, oye, sí, ¿no? Se libró fácil. Claro, ahí y después también más adelante, bueno, el siguiente capítulo que habla de otro misterio que supuestamente también estaba pasando. ¿Lo decimos? No, lo dejamos ahí para que ¿Quién era el gordo, no? Porque tú dices ya, él se libró de Gloria, pero él todavía tiene una deuda, que es el gordo. Y al final, este personaje misterioso que siempre se hablaba del gordo termina siendo un amigo, ¿no? Que estaba siempre a su lado. Claro. Era su único amigo, o sea, vivieron juntos creo que 1 año y medio, se conocieron hace 3 años y de la nada. Claro, de la nada y bueno, al final como que Joey consigue también extorsionarlo y como que quedan a mano, entonces Joey queda totalmente limpio de todo lo sucedido. Claro, pero fue demasiado conveniente. Claro, la forma como lo resuelve en ningún momento él estaba dando avances del que estaba investigando quién era este personaje, porque él se hacía pasar por un irlandés, un chico muy buena onda, todo, que se preocupaba por él, siempre lo llamaba y estaba ayudándolo, ¿no? Y después de la nada, en el último capítulo dice, yo sé que tú eres él. Claro, no, inclusive Joey, él dice, a mí me preocupa que este tipo que es mi amigo termine muerto porque yo debo dinero. Él es el único amigo que tengo, él me ha acogido en su casa, me ha apoyado todo y al final puede ser de que lo maten a él. Y al final no era bueno. O sea, es interesante eso de que una persona cercana a ti, es casi la misma historia que vimos ahora. Que una persona cercana más o menos, al final es la persona que te está como que jugando contigo, ¿no? Sí. Entonces, claro, porque él dice, ya le estaba jugando con él. Sí. Pero, o sea, es una cosa que ni queríamos mencionarle, en verdad, porque es como que, bueno. Es que es el último capítulo y por eso yo digo, ese capítulo no fue necesario. O sea, para mí se pudo evitar. Él, obviamente tenía esta deuda, pero ya no tenía su informante, entonces... Sí, él podía haber desaparecido. Pudo haber huido del país, irse a otro lado, hacer una nueva vida y ya sin pensar esto. Ahora, que el gordo sea otra persona, porque si era su amigo, entonces ya no... En algún momento iba a tener contacto con él y iba a volver, entonces... No me pareció tan necesario esa parte, ¿no? Pudo haberse evitado. Pero eso sí, no fue el último capítulo. El último capítulo es epílogo. Claro, en un epílogo donde hay un niño que él es como que llamado, ¿no? Está siendo llamado como por una niña que se llama Annie
¿Dice Annie? Sí, dice Annie, sí. Y que tiene una muñeca. Una muñeca. Un muñeco todo que eso. siempre... Sí. Que supuestamente Joy le había regalado a Annie, ¿no? Sí. Y de que ella le dice que va a llevarlo a un lugar, ¿no? Y entonces ahí se refuerza esta idea de que en verdad sí existe, ese cementerio es sobrenatural y que busca, ¿no? Siempre va buscando. Incluso yo entiendo que Chris, que ahí decían, ¿no? Que era muy inteligente y que, bueno, pero era un poco gago, tenía ciertos problemas. Y él decía de que él medio que también él fue llamado por la mina y por el cementerio, ¿no? Tanto así que cuando él buscaba, él decía, no lo encontramos. Y yo decía, pero ¿encontrar qué? Estamos explorando algo que no sabemos. Bueno, entonces, Elizabeth, ahora sí. No dice Annie. No dice Annie. Ya, bueno, él ve una niña con una muñeca. Sí, Que cargaba carga una muñeca con las características. Pero ¿no? es que sería raro porque, bueno, al menos que... Sí. Es que es un fantasma, que nunca es un fantasma, murió. es un fantasma. Como un fantasma, creo que Claro, lo estoy porque llamando. yo decía, si murió la segunda vez, Sí. no murió en la mina. No, entonces... no murió en la mina. No, pero yo creo de que como que tiene su alma. Bueno, Como tiene su alma. eso sí podría ser. Sí, bueno, opiniones sobre ahora con spoilers y todo. ¿Qué te pareció? No, básicamente ya hemos comentado bastante. Sí. Como mencioné, recalco, ¿no? Que la técnica narrativa, ¿no? De esta del pasado, del presente, a mí me enganchó bastante. Creo que fue una buena técnica porque así el libro se fue súper rápido. Sí. Sobre todo de la mitad al final. Claro, esta ambigüedad, ¿no? Natural, sobrenatural, todo también me agrada bastante. Y esta vez ella fue más hacia lo sobrenatural, al contrario del hombre de Tiza, que había muchas cosas sobrenaturales y al final dijo, no, en verdad son tonterías, ¿no? Sí. Entonces en eso sí mejoró. Sí, otra cosa que sentí que quedó así un poco flojo fue el papel de la madre. Porque De Joy. La madre de Joy, claro. Porque sentí que no hablaba mucho de ella, ¿no? Incluso cuando Annie desaparece, si es que Annie era la preferida según Joy, ella se va, ¿no? A visitar a su abuela. Creo que tenía un accidente, una cosa, pero Claro. es que tú no dejas a tu hija que acaba de desaparecer por 48 horas. Sí. No sé, ahí me pareció medio extraño, ¿no? Entonces no sé si, como decías, de que ellos ya no querían porque estaba medio extraña, tal vez sea una razón. Pero no sé, sentí que su papel está bien flojito en ese lado y no sé qué jugaba dentro de la historia. Sí, también. Ahora, una cosa más, quedaron muchas cositas sueltas, ¿no? Por ejemplo, especialmente en lo que está sucediendo actualmente. Se desvenda lo que sucedió con Annie, sí, pero ¿qué había pasado con el hijo de ¿The Hurs y Mary? O sea, ¿qué papel tenía? Al final vamos a ver de que, bueno, como mataron a sus padres, él queda como que demasiado avalado y creo que se va también del pueblo, una cosa así. Pero ¿qué relación tenía él con el niño que murió y con la chica que se había suicidado también anteriormente? O sea, eso de ahí no queda claro. Uh-huh. O sea, dicen que sí, que algo, parece que él había llevado quizás algunos niños, parece, ahí a la mina, los había asustado, cosas así de ese tipo, pero no queda muy claro. Eso es como que yo creo que está pasando eso, una cosa así. ¿Y será que él sabía de los planes de la madre? ¿Será que la madre quería llevarse a él? Bueno, parecían bastante unidos, ¿no? Claro, porque dicen que él no obedecía mucho al padre, en verdad, sino que era más pegado a la madre. Claro, entonces justo cuando yo comenté esto de que Hurst tal vez estaba llevando Jeremy estaba llevando a los chicos para hacer pruebas y ver si podía hacer algo. Entonces, claro. Tal vez en realidad era, si es que conocía los planes de la madre, era la madre que le había dicho a él, sí. Oye, haz esto, ¿no? Sí, para ver si puede salvar a alguien sin que esta persona quede quizás loca, una de esas. Uh-huh. Claro, pero en el caso de Ben, ¿no? Que fue el último chico que falleció, murió por la madre, no por su propia madre. Entonces ahí como que no pudo ver muy bien. No, pero es que porque la madre lo mató, porque ella dijo, no es mi hijo. Claro. O sea, se había dado... Pero ella no podía saber porque ella lo sacó del colegio. Uh-huh. Entonces no podía saber cómo él estaba actuando. Uh-huh. Ahí todavía creo que iban a haber más pruebas, me imagino, ¿no? No sé, estamos aquí teorizando un poco esa parte, claro, pero parece porque quedó ser... como que en el aire. Ajá. Tratando de buscarle las relaciones ahí, ¿no? Sí. Pero sí, es probable, ¿no? Porque ellos habían ido a almorzar fuera, estaban como que él había ido, creo que al final a la casa de un amigo, lo había dejado ahí, entonces como que parece que sí podría saber de los planes, siendo como es, ¿no? Sí. Tú creo que ya respondiste. ¿Tú leerías algo más de Tudor? Claro, o sea, como comenté, creo que con cada libro, cada historia está
explorando nuevas cosas y sé que los últimos tienen su propia esencia, entonces, y tiene muy buenas críticas, entonces quiero llegar a esas otras, ¿no? Yo he escuchado que este libro de Burning Girls, traducido es Las chicas de Chapel Grove, dicen que es como que ella ha ganado una voz, una cosa así, o sea, ideas propias y todo eso. Ahora, el de Other People, no sé, creo que más o menos sigue el camino de estos dos primeros libros. Pero dicen no, en Burning Girl como que ya se ve, ya es Tudor, ¿no? Es 100% Tudor. No, igual el de Other People sí me interesaba porque yo recuerdo que cuando todavía no habían salido los otros, decían que ese era como que el mejor. El mejorcito, de Other People. Del 2020, pues, ¿no? Cuando no habían salido los otros. Entonces, sí. Por eso hay que seguir la línea. No, yo quisiera el de Burning Girls. No, después. Según las críticas, parece que los libros como que mejoran y mejoran, entonces eso me agrada. No me arrepiento de haber leído, por más que sean ideas de otro autor. Me divertí bastante, ¿no? Cumplió sus cometidos, ¿no? O sea, te entretiene, te mantiene pegado. No es para criticarlo así tan mal, ¿no? O sea, tal vez no sea excelente, pero no, sí entretiene y te hace reflexionar en ciertas cosas, ¿no? Sí. Hay frases muy, muy buenas que tiene. Sí, a mí me gustó, me dio pena Annie, me dio pena su destino. Creo que no lo merecía. Me dio cólera cuando Joy no acusa, ¿no? A los... Claro, no hace nada, ¿no? No hace nada, demoró y cuando quiso hacerlo fue muy tarde porque Annie aparece. Entonces, cuando te causa esas sensaciones, como ya hemos dicho, ¿no? O sea, es bueno. Es bueno. Sea cólera o sea alegría, sí. Sí, te llegó. O sea, el personaje te creó sensaciones. Eso es lo que me agrada. Y te hace pensar, ¿no? Sí. No, sí, de hecho, o sea, vamos a seguir buscando. Hay que buscar en promoción, ¿no? Ya, The Other People ya debe estar... No, sí, porque los libros de Tudor son caros, ¿no? Aquí, al menos aquí, son un poco caritos, entonces tenemos que buscarlos en promoción nomás. Sí, pero no, sí, nos ha divertido demasiado y espero les haya gustado nuestra reseña. Espero que se hayan animado, ustedes lo hayan leído. Y si no les interesaron los spoilers, ya bueno, que se animen a leerlo, ¿no? Porque sí, es muy bueno. Sí, así es, así que con nosotros ya será en el próximo programa. Próximo mes, ¿no? Sí. Estamos esperando que sea cada 30, así que esperemos que este salga el 30 de abril. Y ya el próximo será el 30 de mayo. Ya, muchas gracias a todos. Gracias, cuídense. Chao. El estante.